Estimados y estimadas estudiantes, sean bienvenidos a la clase de epistemología. Les saluda el profesor Segundo Morocho. A continuación presentaré lo que vamos a hacer en esta clase. Primero trabajaremos este cuadro comparativo conforme voy desarrollando la clase, es decir, van a notar ideas previas de las temáticas que voy explicando y algunas aclaraciones en caso de que vean que no tenían otras ideas diferentes, ¿no? Primer punto, vamos a ver una introducción a la epistemología, después veremos a los fundacionalistas, luego veremos a los escépticos y finalmente veremos a los racionalistas e empiristas. ¿De qué se trata la epistemología o la teoría del conocimiento? Muy bien, su origen etimológicamente proviene de la palabra episteme, que significa conocimiento, y logos, estudio. Eso significa que uniendo las dos palabras sería como tratado o estudio del conocimiento. Pero voy a aclarar algo. Aquí vamos a hablar del conocimiento científico como hoy se conoce. No vamos a hablar desde el ala angloparlante, que para ellos la teoría del conocimiento o nociología en español no tiene ninguna diferencia con la epistemología. En cambio, el ala francesa sí tiene una diferencia. Cuando se habla de epistemología, se habla del conocimiento científico. Desde allí abordaremos. El estudio del conocimiento, ¿no es cierto?, aborda la cuestión de la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto por ser conocido. Cuando hablamos de objeto estamos hablando de todo el mundo exterior que nos rodea a nosotros. Allí vamos a ver la naturaleza del conocimiento, los límites del conocimiento. Esas dos, digamos, preguntas importantes generará una discusión de muchos siglos, ¿sí? En primer punto, cuando hablamos de naturaleza, estamos diciendo qué tiene en común la instancia del conocimiento, o sea, aquello que se genera el conocimiento, qué hace que sea un conocimiento verdadero, cuál es la naturaleza de eso y hasta dónde alcanza esos límites, ¿no es cierto? Bien, primero empezaremos con Platón. Fue el primero que fundamentó el conocimiento de manera rigurosa, por decir así. Platón era idealista y dividió al conocimiento en un mundo sensible, el más bajo de los conocimientos, que es el mundo de la opinión, y el mundo inteligible, que es el rango más alto. En el mundo sensible está la percepción de los objetos visibles del mundo, los que se representarán en forma de imagen y reflejo de dichos objetos, que es el mundo de las opiniones y de las creencias, ¿no? En el mundo inteligible también se divide en dos puntos, que es el conocimiento incompleto y el conocimiento completo de las formas, que solo se alcanza a través de la razón, ¿sí? Porque el mundo de las ideas, el mundo perfecto, el mundo inteligible, allí, al alcanzar a través de la razón, lo verdadero y lo real eran igual, ¿sí? Una cosa, para Platón, cuando nacíamos ya veníamos incorporados con todo ese conocimiento del mundo de las ideas, del mundo perfecto. Por lo tanto, mientras desarrollábamos intelectualmente, mientras íbamos creciendo, solo íbamos recordando, ¿no es cierto? Aristóteles no estará de acuerdo con Platón, su maestro. Para él, el conocimiento actual se identifica con su objeto, decía. El conocimiento potencial o posible es anterior temporalmente en el individuo, pero en general no es primero en el tiempo. Para Platón sí lo era, porque nacíamos ya con el conocimiento. Aristóteles sí abogaba por la experiencia para generar conocimiento. ¿En qué se aparecían? Platón y Aristóteles buscaban unos cimientos muy seguros en la que el conocimiento no sea o no se mueva o no se escape, por decir así, ¿no es cierto? Por eso a ellos se llamaron fundacionalistas o fundacionalismo de suposición, porque buscaban lo verdadero en proposiciones fundamentales que ya no necesitaban una refutación porque creían que habían llegado a una verdad absoluta de aquello que conocen. Por supuesto, los escépticos aparecerán y Pirrón y sus séquitos dirán que Platón y Aristóteles están equivocados. ¿Cómo podemos llegar al conocimiento del mundo externo de manera certera? ¿Qué nos garantiza eso que vayamos a conocer? Por eso ellos son escépticos. Intentaron derrumbar a los fundacionalistas, sin embargo, no lo lograron. El fundacionalismo aparecerá después con los racionalistas y luego con los empiristas. ¿Sí?
Los racionalistas, está Descartes, está Spinoza, está Pascal, pero vamos a hablar solo de Descartes por cuestiones de tiempo. Descartes es idealista y cree que el conocimiento del mundo que nos rodea solo se puede llegar a través de la razón. Por eso es racionalista. No necesita la experiencia. Eso es fundamental. No necesita la experiencia. Para Descartes, los escépticos estaban totalmente equivocados. Para ellos no se podía conocer el mundo externo, no se podía llegar a un conocimiento verdadero. Él lo dijo que no era porque no se podía llegar a través de la razón, sino más bien era por falta de método. Y por eso su libro famoso, El método cartesiano, que va explicando paso a paso cómo generar un conocimiento verdadero solo a partir de la razón, sin la experiencia. Por supuesto, los empiristas aparecerán al paso y le dirán: este señor René Descartes está muy equivocado, el conocimiento no puede ser innato, o sea, porque para Descartes habían ideas innatas que ya veníamos desde que nacíamos, que teníamos, ¿no? Locke le dirá: usted equivocado, si eso fuera cierto, los niños no necesitarían que le enseñemos matemáticas, ni lengua, etc. Para ellos la experiencia era lo único que nos generaba conocimiento. Al menos John Locke decía que nuestra mente es como un papel en blanco o como una pizarra en blanco que se va llenando de conocimiento a partir de la experiencia. Solo la experiencia nos permite tener un conocimiento del mundo que nos rodea. Berkeley dirá que todo lo que existe fuera reside solo en nuestra mente. ¿Por qué llegó a esa conclusión tan extrema? Porque para él esta pregunta era lo que, digamos, le tenía muy preocupado, la de aquí. ¿Cómo puedo pasar de lo que está dentro de la mente al mundo físico? Por lo tanto, él, para no tener, digamos, estamos hablando a términos generales agigantados de estos autores, ¿cómo puedo pasar de lo que está dentro de la mente al mundo físico para no tener esa discusión, digamos? Tomó esa decisión tan drástica de decir que todo lo que existe fuera reside solo, todo lo que existe fuera reside solo dentro de la mente. Y con eso ya no tenía ese problema. Pero Hume es, digamos, uno de los más importantes pensadores que va al extremo como empirista. Para él es imposible demostrar la relación efecto-causa, es decir, empezó a criticar a la ciencia de la época de Newton con su teoría universal de la gravedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él como creía que solamente la experiencia generaba el conocimiento y para poder decir que algo es así, tenía que tener esa experiencia o esa vivencia para decir que algo es así. ¿Me explico? Si yo veo todos los días salir el sol, ¿no es cierto? Él dice que puede decir que eso es así porque para eso, en otras palabras, perdón, necesito estar presente y ver que sale el sol para yo decir que es así. Y solo en ese momento de la experiencia yo diré que es así. No puedo decir que hay una ley que me permita predecir que siempre va a ser así. Solo la experiencia, en ese momento, esa vivencia me permitirá decir eso. Por lo tanto, cuestionó a la ciencia y ahí apareció Kant, que ya no podemos llegar a eso, ¿no? Vamos a cerrar la clase con esto de aquí. Van a subir a la plataforma el cuadro comparativo con sus apreciaciones y aclaraciones de este cuadrito, ¿no? Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.